Hola, bienvenidos a mi canal, soy Forofo Sevillano. En el vídeo anterior reeditamos el vídeo de la historia de la Hermandad de San Gonzalo. Si no lo has visto te dejo el link en la descripción. El vídeo de hoy vamos a contar las hermandades de penitencia que desaparecieron o cesaron su actividad en Sevilla, con lo que se perdió un gran patrimonio. Sin perder más tiempo comencemos. Las hermandades extinguidas de la Semana Santa de Sevilla. Más de una vez nos hemos preguntado cuando hemos paseado por las naves de un templo de la capital hispalense quién era aquella imagen que se encontraba olvidada en uno de los retablos y cuál era su historia. Desde que el cardenal Niño de Guevara estableciera que las hermandades hicieran su estación de penitencia a la catedral en el año 1604, han sido numerosas las corporaciones fundadas hasta la fecha. Varias de ellas, por motivos económicos, políticos, históricos o internos desaparecieron. Incluso muchas de estas tallas siguen recibiendo culto hoy día, sin que casi nadie conozca su verdadera historia. La mayoría de ellas se extinguieron, aunque algunas solo se encuentran inactivas, como es el caso del Sagrado Lavatorio o la más reciente, la de Valme del barrio de Bellavista. Antigua y Siete Dolores. La cofradía de Nuestra Señora de la Antigua se funda en el año 1546, fruto del fervor hacia la imagen mural de igual advocación que preside una de las capillas catedralicias. Pero sería en el año 1597 cuando se erija como cofradía de penitencia al fusionarse con la de los Dolores de la Virgen. Más conocida como Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Antigua, Siete Dolores y Compasión, realizaba estación de penitencia la tarde del Jueves Santo, y daba culto a la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno, atribuido a Francisco de Ocampo en siglo XVII, que reside actualmente en la parroquia de San Nicolás, donde es titular de la Hermandad de la Candelaria bajo la advocación de la salud. También daba culto a la imagen de Nuestra Señora de la Antigua y Siete Dolores, atribuida a Andrés de Ocampo en el siglo XVII, que se encuentra en la Real Parroquia de Santa María Magdalena. Se trataba de una de las cofradías más prestigiosas y relevantes de nuestra ciudad, debido a estar compuesta por numerosos hermanos destacados e ilustres de la sociedad sevillana y española, así como de monarcas como Felipe II. La Virgen de la Antigua era el máximo exponente de devoción para los sevillanos de la época. La cofradía entró en decadencia en el siglo XVIII, siendo su última estación de penitencia en 1766, hasta su definitiva extinción en el siglo XIX. Cabe destacar que la Virgen de la Antigua llegó a procesionar en el siglo XX a los pies del Cristo de las Misericordias de Santa Cruz. Hablamos de una cofradía de un enorme valor histórico, artístico y sobre todo devocional, que dejó un gran legado para su recuerdo como son sus titulares, su capilla, hoy propiedad de la Hermandad de Montserrat, y las bambalinas de su palio, que hoy luce la Virgen del Valle. El Despedimiento. La Cofradía del Despedimiento fue fruto de la fusión entre la Hermandad de las Virtudes, fundada en 1565 en el convento de San Agustín que posteriormente pasaría a San Isidoro, y la Hermandad del Despedimiento, que ya residía en dicho templo. Realizaba su estación de penitencia la tarde del miércoles santo con el misterio que representaba el despedimiento de Jesús a su Santísima Madre antes de ir a padecer, formado por las imágenes del Señor, la Virgen, San Juan, San Pedro y Santiago, y las Tres Marías. Tras este misterio procesionaba la imagen del Crucificado de las Virtudes, una imagen de anatomía muy esquemática pero que adquirió una gran devoción. En el año 1815, se fusiona con la Hermandad del Dulce Nombre de María, advocación de cuya Dolorosa, obra de Juan de Astorga, que también saldría en procesión. Pero en 1818 los vendedores de pescado dejan de pagar el impuesto del pescado que obtenía la hermandad por ser ese su gremio. La hermandad deja de procesionar y se ve obligada a vender su patrimonio, culminando con la dispersión de la cofradía. El misterio del despedimiento se perdió. La imagen del Crucificado de las Virtudes se encuentra hoy en la parroquia del Buen Pastor del barrio de Padre Pío, y la imagen de la Virgen del Dulce Nombre fue adquirida por la Hermandad de los Estudiantes en 1942, siendo hoy su titular bajo la advocación de Angustia. Santo Crucifijo de San Agustín. El Cristo de San Agustín fue una de las principales devociones de Sevilla durante más de 500 años. No hay certeza del origen de su devoción en la ciudad, pero se tiene constancia de su existencia en el año 1310, antes de la fundación de las primeras cofradías. El Santo Crucifijo es una obra anónima de estilo gótico, con cabello natural y paño de pureza de tela.
Esta imagen gozó de una amplia devoción en toda la ciudad hispalense debido a los numerosos milagros que ejecutó. Libró a la ciudad de sequía, consecuencia de las guerras, epidemias. Por lo que procesionaba numerosas veces tanto a la catedral como a la Cruz del Campo. Destaca que cada 2 de julio, desde 1649, el Ayuntamiento de Sevilla renueva su voto de acción de gracias por haber librado a la ciudad de la peste más atroz que padeció, que le costó la vida a 1/3 de la población. También daba culto a una dolorosa, bajo la advocación de gracia, obra de Blas Molner, en el siglo XVIII. Recibió culto en el convento de San Agustín, junto al humilladero de la Cruz del Campo, del que estuvo en constante exilio desde la invasión napoleónica en 1810, hasta la expulsión de los monjes a causa de la desamortización, por lo que las imágenes fueron llevadas definitivamente a la parroquia de San Roque. Procesionó de diversas formas, solo, con la Magdalena a sus pies, con la Virgen y San Juan. Lo hacía la tarde del miércoles santo, en 1826 acompañados de una centuria, y desde finales del siglo XIX con la Virgen a sus pies. La corporación se encontraba en decadencia. La Dolorosa pasó a ser titular de la recién erigida Hermandad de San Roque, 1901, y se decidió salir cada 10 años, siendo la última procesión en 1926. El 18 de julio de 1936, el Santo Crucifijo y la imagen de la Virgen de Gracia, así como el Nazareno de San Roque perecieron en el incendio provocado en la parroquia de San Roque. La actual imagen es una réplica del primitivo Cristo de San Agustín, realizada por Agustín Sánchez Cid, 1944. La actual Dolorosa fue tallada por Sebastián Santos Rojas, 1938, para sustituir a la perdida. Hoy, desde 1990, el Santo Crucifijo de San Agustín es titular de la Hermandad de San Roque, y sigue recibiendo culto junto a los demás titulares de la corporación, aunque no procesiona. Sobre este crucificado ya hice un vídeo recientemente. Tenía que figurar en este vídeo ya que su hermandad desapareció. Buena Muerte. La Hermandad de la Buena Muerte se funda por un grupo de jóvenes en el año 1881 en la parroquia de Omnium Sanctorum, donde ya se encontraban las imágenes titulares. Sin embargo, estas procedían de la antigua Capilla de la Soledad, en la calle Linos, al arruinarse el edificio. Hablamos de la imagen de un crucificado medieval, realizado en el siglo XIV, de estilo gótico, que presenta de una anatomía muy esquematizada propia de la época. Presenta cierta similitud al antiguo Cristo de San Agustín de la Hermandad de San Roque. Aquel ímpetu con el que comenzó la cofradía, se fue consumiendo hasta caer en el olvido. Se tenía prevista la salida procesional la tarde del miércoles santo. Sin embargo, nunca llegó a procesionar. Se le puede poner fin a su historia con la pérdida irreparable de sus imágenes en el incendio del 18 de julio de 1936 que destruyó el templo de Omnium Sanctorum. Santísimo Cristo de la Pasión y Muerte y Nuestra Señora de la Parra. Desconociéndose su año de fundación, se la sitúa a mediados del siglo XVI. Se sabe que procesionaba el Viernes Santo y que acudió a la procesión del Ávea por primera vez en 1628. Se sitúa la desaparición de la hermandad coincidiendo con la epidemia de peste de 1649. Posteriormente las imágenes se veneraron en la iglesia de la O. Si te está gustando el vídeo te pido que te suscribas a mi canal. Le des like y actives la campanita así cuando suba un vídeo te avisará. Es muy importante para que este canal siga creciendo y poder seguir haciendo este tipo de vídeos. Muchas gracias por tu tiempo. Los mulatos. La Hermandad de los Mulatos, fundada por mulatos, se erige en 1572 en el antiguo Hospital de Belén, ubicado a espaldas de la Iglesia de la Anunciación. Poco después se trasladaron a la parroquia de San Ildefonso. Esta corporación presentaba 3 titulares: el Santo Cristo de la Demostración, siendo la actual de la imagen del Señor de la Salud y Buen Viaje de San Esteban, el Cristo del Calvario de Andrés de Ocampo, titular de la Corporación de la Madrugada, y una Dolorosa bajo la advocación de la Presentación. Procesionaba en la tarde del miércoles santo, siendo su última salida en 1731, donde entró en decadencia. La demolición de la parroquia San Ildefonso para edificar la actual, de nueva planta, obligó a la dispersión de las imágenes que allí residían, llevando el Señor de la Salud y Buen Viaje a San Esteban y el Cristo del Calvario a la Magdalena ya en 1916. En el siglo XIX Juan de Astorga ejecuta la actual imagen de la Virgen de la Presentación, en recuerdo a la titular de la extinta Hermandad de los Mulatos,
promoviendo en 1886 la fundación de la Cofradía del Calvario. Los Negros de Triana. No fue una extinción como tal, ya que se fusionó con la Hermandad del Cachorro en 1689. Al igual que la Corporación del Jueves Santo, en Triana se funda otra hermandad en 1584 cuyos miembros eran todos de raza negra, provenientes de Portugal en la ermita construida al final de la calle Castilla. Contaba con una virgen bajo la advocación del Rosario. En un pleito con los padres dominicos del convento de San Pablo, donde residía en el siglo XVI la Hermandad de Montesión, obligó al cambio de advocación de la Dolorosa, pasando a ser Rosario de Nuestra Señora de las Cuevas. En 1673 pierde el carácter étnico, residiendo aquel año en la actual Capilla del Patrocinio. En ese mismo año, los dominicos obligaron a la corporación a instalarse en la parroquia de San Jacinto, su nueva sede. La negativa de estos hizo que su imagen volviera a cambiar de advocación, esta vez como Virgen del Patrocinio. La fusión con la Corporación del Viernes Santo se produjo cuando la hermandad ya había cesado su actividad. Santo Crucifijo. Al igual que los Negros de Triana, tampoco se trata de una extinción ya que se unió a la del Dulce Nombre de Jesús, y esta a su vez que décadas después con la Quinta Angustia. Esta corporación nace en el siglo XV en la desaparecida iglesia de San Juan de Acre. Al parecer contaba con dos titulares, el Santo Crucifijo y la Purísima Concepción de Nuestra Señora de la Iglesia de Regina. A pesar de ello, los últimos documentos argumentan que esta parroquia estaba presidido por una imagen de San Juan Bautista. Esta hermandad se traslada a la iglesia de San Francisco de Paula. No sería hasta el año 1623 cuando tiene lugar su fusión con el Dulce Nombre de Jesús. Perdón y la Limpia. Residía en la iglesia de San Francisco, aunque se extinguió tras la epidemia de peste de 1649. Procesionaba con dos pasos, la de Jesús con la cruz al hombro ayudado por el cirineo bajo la advocación del Santísimo Cristo del Perdón y la Limpia, y el paso de palio con la Virgen de la Concepción y la oliva con San Juan. Pocos datos más se conocen de esta hermandad, al igual que el paradero de las imágenes. Sed de Cristo. La Hermandad de la Sed de Cristo fue fundada en el siglo XVIII en la iglesia de San Blas. Posteriormente fue trasladada a Triana en 1775 y luego a San Juan de la Palma. Se conocen originariamente dos titulares, un crucificado bajo la advocación de Sed de Cristo y la dolorosa Nuestra Señora de las Maravillas. Al parecer figuraron varios pasos en su salida procesional siendo 1839 la última que fue realizada. Nuestra Señora de las Maravillas fue sustituida por otra de carácter letífico, sedente con San Juan Bautista y el Niño Jesús atribuida a Benito Hita del Castillo hacia 1738. Esta imagen se perdió en 1936 en el incendio intencionado en San Juan de la Palma, durante los sucesos de la Guerra Civil. Adentrados en el siglo XXI, en 2014 la Hermandad del Carmen adquiere una nueva talla de idénticas características incorporándola como titular, obra de Francisco Reyes Villadiego. El 14 de septiembre de ese mismo año realizó su primera, y de momento la única salida procesional con el paso de la Pastora de San Antonio. El crucificado, de papelón, estuvo expuesto en una de las naves de la iglesia de San Juan de la Palma, hasta que fue llevado a otra localidad para recibir culto. Años después la actual Hermandad de la Sed recuperó esta advocación para su crucificado ejecutado por Luis Álvarez Duarte y que realiza su estación de penitencia cada miércoles santo. Tentación de Cristo, Socorro y Buen Viaje. A lo largo del siglo XVII y XVIII, tres hermandades de Triana se fusionaron de forma escalonada. Se trata de la Tentación de Cristo, el Socorro y el Buen Viaje. La primera de ellas fue la del Buen Viaje, afincada en la Real Parroquia de Santa Ana y fundada en 1596. Pocos años después se fusiona con la del Socorro. Realizaba su estación de penitencia en la tarde del miércoles santo con dos pasos procesionales, estando la Dolorosa bajo palio. Esta corporación tenía una especial vinculación con el gremio de los mareantes. Sus titulares fueron el Santísimo Cristo del Socorro, atribuida a Andrés de Ocampo del año 1620 y Nuestra Señora del Buen Viaje, de talla anónima y de candelero que data la primera mitad del siglo XVII. En la actualidad ambas imágenes se encuentran en la capilla del bautismo de la Catedral de Triana. También presentaba otra talla de San Juan Evangelista. Por otra parte, en el siglo XVII se funda la Hermandad de la Tentación de Cristo, aunque se desconoce cuál era su sede.
Esta corporación tenía dos titulares, Tentación de Cristo en el Desierto y Nuestra Señora de los Peligros. A mediados del siglo XVII se fusiona con la del Socorro y Buen Viaje, siendo el origen de su decadencia con motivo de diversos problemas internos. Se trasladó al actual Palacio de San Telmo, donde desapareció a principios del XVIII. Ecce Homo. El desaparecido barrio de San Sebastián, ubicado en Triana, albergó la Hermandad del Ecce Homo. Fue fundada en la segunda mitad del siglo XVI y realizaba su estación de penitencia en la tarde del Jueves Santo. Se extinguió a principios del XVIII. Procesionaba con la imagen de un Ecce Homo y una dolorosa bajo la advocación de la Virgen del Camino. Tras el cierre de la Capilla de los Mártires, la Virgen del Camino se trasladó a la parroquia de San Nicolás, donde sigue actualmente. El paradero del Ecce Homo se desconoce, aunque hay una leyenda que refleja que esa imagen es el actual Señor de la Salud y Buen Viaje de San Esteban y fue trasladado a San Ildefonso, donde fue acogido por la Hermandad de los Mulatos. A pesar de ello, no se tiene constancia de este hecho documentalmente. Sagrado Lavatorio. No se trata de una hermandad extinguida sino inactiva, ya que la última Junta de Gobierno cesó su actividad a mediados del siglo XX. A pesar de ello, en estos últimos tiempos ha surgido un nuevo grupo de devotos en torno a los titulares de esta corporación. Esta corporación nace en 1599 en la iglesia de San Esteban en torno a la advocación de la Virgen del Pópulo, aunque décadas después se instala en Santa María la Blanca. Allí adquiere los otros dos titulares, el Santísimo Cristo del Mandato y el Sagrado Lavatorio, esta última en paradero desconocido. Una de las teorías sugiere que la imagen del Sagrado Lavatorio fue transformada en el San Juan que se encuentra en la actualidad en el propio templo a la izquierda del crucificado. Ante esa tesitura, el historiador José Roda Peña desveló un documento con fecha de marzo de 1698, donde la hermandad pagó 113 reales por la cabeza, manos y vestiduras de San Juan. El Cristo del Mandato está realizado en pasta de madera y es obra de Diego García de Santa Ana del año 1599, mientras que la Virgen del Pópulo es una talla ejecutada por Pedro Nieto en 1640. En 1622 se fusionó con la Quinta Angustia, aunque años después se separaron. Realizaba su estación de penitencia en la tarde del Jueves Santo, siendo su última salida en 1662. Años después se fusiona con la Hermandad Sacramental de Santa María la Blanca, dejando a un lado el carácter penitencial. Llegaron a existir otras hermandades de las que no hemos podido recopilar muchos datos, como son la Sagrada Entrada en Jerusalén de Triana, así como las de Pasión y Muerte y la Corporación del Desconsuelo, también trianeras, entre otras. Se desconocen datos y paradero de sus imágenes, pero sí que de estas dos últimas. Sus advocaciones se han recuperado gracias a la actual Hermandad de Pasión y Muerte. Son algunas de las hermandades extinguidas que han formado parte de la historia de nuestra Semana Santa. Llegado este momento, me gustaría pedirte, si te gustó el vídeo, que te suscribas a mi canal y actives la campanita. De esa manera, cuando suba un vídeo te avisará. Espero que le haya gustado. Soy Forofo Sevillano, un saludo y muchas gracias.